Para esta historia, y lo voy a decir con total respeto, me voy a reservar los nombres. Por ahí vamos a dejar en claro quiénes son los involucrados. Un nieto y una abuelita. Si en este caso quien nos cuenta la historia es el nieto de esta señora que se metió a conveniencia a lo que es el culto a la Santa Muerte. Este muchacho nos menciona que cuando estaba por ahí de la etapa de la secundaria, estuvo siempre muy metido en la cuestión de los grupos religiosos, de las convivencias entre niños que son monaguillos, etcétera. E incluso que en la parroquia donde convivía y hacía su servicio, hacían comidas, hacían campamentos, siempre hacían todo esto en conjunto con toda su familia, con sus abuelos, con sus padres, y había una característica muy especial de su abuela. Su abuela, que yo creo que también en eso muchos de ustedes se van a sentir identificados, era como una líder religiosa. ¿Saben cómo me la imagino? Como si fuese una ministra o algo por el estilo. Entonces, al ser una líder ahí en su comunidad que tuviese que ver pues con los temas religiosos, cuando había procesiones, cuando había ferias, cuando había kermeses y cosas por el estilo, la señora siempre era la primera en estar pues en estas recaudaciones, eventos como bienhechora, etcétera. Entonces, para que me puedan entender, la señora estaba a full dentro de la religión. Bueno, pues comienza a suceder una serie de situaciones en la familia de esta señora que son cosas inevitables. Por ejemplo, este muchacho mencionaba que su padre, toda su vida, al ser una persona alcohólica pasiva, sí, o sea, no estamos hablando de una persona que prácticamente se alcoholizara y se pusiera loco y hiciera un montón de cosas como la gran mayoría de nosotros conocemos a los alcohólicos, sino que era una persona alcohólica tranquila, que llegaba a su casita y inmediatamente llegando a descansar, se echaba su cervecita. Bueno, pues el realizar todo esto le trajo ciertas consecuencias, obviamente. Al no alimentarse bien, a veces no comer y solamente tomar alcohol, dañó su hígado de forma irreversible. Cuando llegan a este momento de necesidad y como muchas de las personas o muchas de las familias que nosotros llegamos a conocer, muchos no tienen ni seguro social, ni un seguro particular, ni nada por el estilo. Por lo tanto, imagínense las cantidades de dinero que las personas llegan a gastar para curar este tipo de enfermedades o tratar de aliviar este tipo de enfermedades. Fue el caso de este señor. Lo estuvieron llevando a hospitales generales, en algunos tratamientos hicieron tratamientos particulares y déjenme decirles que pues esta parte está muy fea y yo creo que también algunas personas han de conocer casos como cuando este señor estaba bajo ciertos tratamientos que no había en los hospitales públicos, tuvieron que dejar prácticamente las escrituras de su propia casa eh, empeñadas para recibir dinero y pagar los tratamientos. Entonces, cuando pasan por todas estas situaciones, imagínense, ya no tenían casa o ya no la tenían segura, por lo menos no hasta que pagaran esa deuda. El señor estaba enfermo, no tenía mucha esperanza de vida y se empiezan a juntar todas estas cosas. En ese momento, esta señora es cuando como que empieza a flaquear, ¿no? Sí, que según tenía su fe bien puesta pues en la religión católica, pero al ver que no había respuesta, esta señora se acerca al culto a la santa. Bueno, pues ahí les va. Este muchacho, pues, le repito, en aquellos tiempos era pues un niño, un casi adolescente, y pues observó todo desde primera fila, porque vio cómo
Su abuela, de repente, después de llegar de las misas, ya llegaba con una manzana, ya llegaba con algunas flores, y pues cabe mencionar, como toda familia católica, pues tenían sus santos en la zona de la sala y hacían sus rezos, prendían sus velas, etcétera. Este muchacho se comenzó a dar cuenta que la abuela ya no llevaba ni las flores, ni las velas, ni los rezos se escuchaban en la zona de la sala, se escuchaban dentro de la habitación. Entonces, este muchacho decía, pues, qué raro, o sea, ya no le rezan a la Virgencita. Bueno, se comienza a dar cuenta que los rezos se hacían a una tal Santa Muerte en aquellos tiempos, que cabe mencionar, hace algunos añitos era todavía un tema tabú. En la actualidad ya está un poquito más abierto. Entonces, cuando este muchacho se empieza a dar cuenta de que la abuela estaba rezándole pues a la deidad, se pone a investigar un poco sobre lo que era el culto a la Santa Muerte. Cuando pasan algunos meses, sucede un evento sin precedentes. ¿Qué fue lo que sucedió? El papá se da una recuperada de forma increíble, o sea, de estar en un diagnóstico donde prácticamente a la persona le habían dicho, ¿sabes qué? Tienes una esperanza de vida de aquí a unos 6 meses. Si es que encontramos algún trasplante, pues puede que te salves, ¿verdad? Si pasas lo que es la cirugía. Pero resulta de que no encontraron ninguna persona que donara, obviamente, pues el órgano que le hacía falta, y de una forma increíble tuvo su recuperación. Entonces tiene su recuperación en esto. Muchas personas empiezan a tener ciertos actos caritativos con esta familia, inclusive muchos compañeritos de este muchacho que iba en una escuela particular se juntaron, hicieron colectas, hicieron algunos eventos de forma pública para colectar dinero y hacer un montón de cosas. Y dice este muchacho que según sus recuerdos, casi todas las deudas que tenían se pagaron de inmediato, porque se involucraron también algunas asociaciones, familiares que tenían en Estados Unidos, y, o sea, como que todo se acomodó. Recordemos qué era lo que estaba haciendo esta señora. Ya no le estaba pidiendo a sus santos, ya no le estaba pidiendo a sus deidades, ya no le estaba pidiendo a la Virgen de Guadalupe, le estaba pidiendo a la Santa. Y recordemos, muchas de las personas se manejan con lo que son, pues, el te doy y me das, la gran mayoría. Y muy seguramente esta señora se manejó de la misma forma. Ahora, esta parte no la sabemos, pero muy seguramente esta señora hacía sus rezos, pidió, pero no sabemos si cumplió. Sí, después de que pues todo esto que se mejoró, que el papá de este muchacho recuperó la salud, que prácticamente recuperaron sus escrituras y todo mejoró, no sabemos si en realidad esta señora cumplió. Y aquí es donde viene la parte que yo les podría decir es la parte que está mal. ¿Por qué? Recordemos que esta señora era una persona totalmente católica. Recordemos, el catolicismo, bueno, por lo menos desde la creencia del culto a la santa, no está peleado con el catolicismo. ¿Sí? Para los creyentes de la santa pueden mezclarlo o pueden involucrarlo precisamente pues con lo que es la religión católica. Al revés, no, porque lo ven como una aberración, ustedes lo saben. Pues, ¿qué sucede? Cuando ya todos están bien, cuando ya todos están estables, cuando incluso este señor ya estaba trabajando, este muchacho más tranquilo, su mamá más tranquila, sus abuelos excelente. Este muchacho se dio cuenta de que la abuela, ese dato se me pasó dárselos antes, se dio cuenta de que la abuela tenía algunas imágenes de la Santa Muerte en su habitación,
que eran las imágenes a las que les hacía los pedidos. Entonces, pues ya hubo un momento en el que les pareció totalmente normal el ver a la señora, y déjenme decirles, este dato es importante. Al todos ver la recuperación del papá, la mamá de este muchacho también se hizo devota de la santa. Entonces, todos ya empiezan a ver a la deidad como algo, pues, benévolo, ¿no? Pero, pero ahí les va el dato que yo digo, se pasó esta señora. Bueno, la señora comienza a asistir nuevamente a los grupos religiosos, toma nuevamente el liderazgo como esta clase de ministra en las misas y todas estas situaciones que ya saben, lo que hacía previamente esta señora. Bueno, pues llega a oídos del sacerdote de la parroquia donde ellos pertenecían, que la señora hacía alguna clase de culto a un demonio. ¿Y quién era ese demonio? La Santa Muerte. Entonces, esta señora le empiezan a hacer presión al punto de que la convencen de que tiene que deshacerse de ese demonio. Entonces, a esta señora, sí, como yo, bueno, yo creo que también eso es importante, ¿eh? O que también tiene gran peso. Yo creo que esta señora, añadiendo la presión social de las personas, obviamente, que la rodeaban, como que también se sintió un poquito envalentonada de dejar el culto. Es lo que yo creo, ¿eh? Es lo que yo creo. La señora se sintió envalentonada por ahí de que sí, pues yo qué hago con este demonio, si aquí estoy con el mero mero, pero a esta señora se le olvidó que le había cumplido algunos favores. Y es la parte donde les digo que no sabemos si esta señora cumplió con sus ofrendas. Entonces a esta señora se le ocurre la gran idea de llevar estas imágenes de la Santa Muerte, que eran de tamaño mediano, llevarlas a la parroquia donde ella pertenecía. Y para su muy mala suerte, la persona que estaba encargada de esta parroquia era del tipo de personas que tomaban las imágenes de los llamados ídolos y las rompían. Entonces, ¿qué creen que sucedió en esa parroquia? Empiezan a romper estas imágenes de la santa. Ahora, muchos pensarán, bueno, todo el mal regresó de golpe a esta persona por malagradecida, ¿no? Pero bueno, hay una parte que yo creo que es bastante lógica en esta situación que le sucedió. Resulta de que pasan algunos años y este señor vuelve a recaer, sí, vuelve a recaer en esta enfermedad que pues prácticamente tenía que ver con su hígado. Ahora, sentido común, sentido común. Si tú ya tienes una recuperación que tiene que ver por un hígado dañado, ¿qué cuidados creen que deben de tener? Obviamente no puedes consumir alcohol, no debes de comer ciertas comidas pesadas, debes de tener un cuidado muy específico. Este señor no se cuidaba. Pasaron alrededor de 2 años después de que quebraron aquellas imágenes de la Santa Muerte. Este señor recayó en casi un mes, o sea, cuando tiene las primeras molestias fue hoy, y después de un mes, este señor fallece. Entonces es donde ya vienen las ideas de esta señora mencionando, la Santa Muerte me está cobrando lo que hice con sus imágenes. Cuando este muchacho escucha eso de su abuela, le dice, abuela, ¿pero por qué dices eso? En ese momento el muchacho no sabía lo que había hecho la abuela. O sea, lo menciono antes, pues, porque pues ya sé la historia. Pero este muchacho en ese momento se dio cuenta de que la abuela había hecho aquella cosa. O sea, de que había llevado las imágenes a la iglesia o a la parroquia donde ellos pertenecían y que habían roto pues esas representaciones de la santa.
Entonces, cuando se da cuenta de eso, dice, pues abuela, ¿qué tan malo puede ser eso? Y la abuela empieza, es que es sumamente malo, va a estar muy enojada conmigo porque la rompí. Fíjense, estaba preocupada la señora porque la rompió. Cuando pasa toda esta situación de que fallece el señor, obviamente, pues es un golpe bastante duro para toda esta familia. Y hay una situación que me suena, fíjense por qué me suena, porque ya hemos tenido algunas entrevistas donde ya lo habían comentado. Saludos, César. Saludos, amigo. Qué gusto verte por acá. No sé si recuerden que por ahí tuvimos como invitado a Yamarash. Y Yamarash, déjenme decirles que yo creo que es una afirmación bastante, eh, no sé cómo llamarla, a mi punto de vista, exagerada, a mi punto de vista. Pero en esta historia, el patrón prácticamente se cumplió, como lo mencionó Yamarash. Al poco tiempo de que fallece este señor, esta abuelita que había hecho aquellos pedidos a la Santa Muerte, tiene un accidente. Fíjense que fue un accidente, según este muchacho, muy tonto. ¿Por qué? Fueron a un supermercado y cuando esta señora estaba prácticamente escogiendo unos filetes de pescado, uno se le cae o un pedacito de pescado se le cae y no se da cuenta de que se le había caído. Entonces, cuando este muchacho estaba por decirle a la abuela que ese pedacito de carne se le había caído, la señora pisa ese pedazo de carne, se resbala y se golpea en la cabeza. Entonces, cuando se golpea en la cabeza, la señora comienza a convulsionar en ese supermercado y la tienen que llevar a urgencias, pues, de emergencia, ¿no? Entonces, cuando se la llevan, este muchacho menciona que la abuela ya no queda bien. O sea, ya tenía una serie de secuelas, muy posiblemente por aquel golpe, donde la señora ya decía incoherencias, lo que mencionaba pues no se le entendía, que tenía cierta parte del cuerpo paralizada, que yo podría llegar a la conclusión de que la señora tendría algún evento vascular cerebral, mas no lo sé porque se resbaló y fue por traumatismo. Entonces está raro. O puede ser alguna inflamación cerebral. No lo sé, pueden ser algunas teorías por ahí. Entonces, cuando sucede esto con la señora, poco a poco se comienza a deteriorar. Imagínense, ya al poder deglutir, al poder tragar o pasar comida por su cuenta, obviamente empiezas a enflacar, empiezas a perder peso, te empiezas a poner mal, etcétera. La señora ya no podía comer por su cuenta. La señora casi les fallece a esta familia de este muchacho por atragantamientos. Entonces ellos estaban muy al pendiente de lo que estaba sucediendo con esta señora y pues prácticamente duró mucho tiempo en hospitales. Ahora, la parte que les digo que a mí me suena con lo que mencionó Yamarash. Por ahí Yamarash nos mencionó que cuando las personas se burlan, rompen o hacen alguna clase de ofensa significativa hacia lo que es el culto de la santa, hay una característica bien especial con estas personas. No pueden morir, pero están sufriendo. Ese dato es bien interesante y bien importante en esta historia. Fíjense por qué. Después de esas veces que ellos pudieron salvar a la señora de que no se atragantara, a la señora le tienen que hacer algunas aperturas aquí en la zona de la tráquea. Le hicieron traqueostomías. La señora ya no podía comer y le tienen que poner una serie eh, pues de cosas en el estómago para darle de comer de forma distinta. Yo creo que personas que han tenido enfermos de esa forma entenderán la forma de alimentación de este tipo de pacientes. Entonces, imagínense el dolor
de esta señora que duró años, que no podía hacer absolutamente nada más que estar acostada. Mencionaba, este muchacho, me decía, oye, tú que eres paramédico, ¿qué opinas de esto que yo observé en mi abuela? Fíjense, está bien interesante. Digo, ¿qué? ¿Qué fue lo que viste? Dice, mi abuela de tanto tiempo que ya estaba en cama, ya le tienen que poner un colchón que tenía como bolitas. Lo conozco, este tipo de colchones. Son un tipo de colchones especiales para personas que están en cama pues mucho tiempo, porque pues les pueden salir úlceras prácticamente en la piel, en las piernas, en la espalda, en los brazos, de estar tanto tiempo en contacto con la cama. Entonces, ya cuando le compran esta clase de colchón a la señora, este muchacho dice o menciona que cuando volteaban a su abuela, tenía una gran herida en toda la espalda, como si fuese precisamente una ámpula, una quemadura, pero reventada. Sí, 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 yo creo que todos conocen ese tipo de heridas, que se ven como abultadas, llenas de agua, pero que cuando la revienta se ven totalmente rojas. Así, dice que así se veía el tipo de herida que tenía la señora. Pues dice que, o sea, que es increíble, pero que en esa ocasión donde estaba acompañando a su abuela ahí en ese lugar donde le daban los cuidados, tenía una forma de la santa plasmada en la herida. O sea, la capucha, lo que era la guadaña, y que no se lo estaba imaginando, que de hecho uno de los enfermeros que estaba al cuidado de la señora le dijo, oyes, ¿ya viste esta forma que tiene en la herida? Totalmente rojo, ¿eh? O sea, súper doloroso que son esas heridas. Y dice, sí, sí, parece como pues como una Santa Muerte. Entonces pasa eso y pues todos totalmente sorprendidos. Ahora, cuando esta señora, estaba en esta clase de tratamiento, le repito, tenía dificultad para hablar, ya no hilaba ideas, ya estaba totalmente mal. Pero hay un pedido que le hace a este muchacho que a mí me sorprende bastante. Fíjense por qué me sorprende. Cuando tú ya estás en un estado como el que menciona este muchacho, ya estamos hablando de un estado donde ya hay un daño cerebral o un daño neurológico. O sea, ya no hay un punto de retorno. O sea, ya no hay un punto de retorno. Si la persona ya tiene afasia expresiva, que es cuando pues dicen cosas que no cuadran, cuando sucede eso, pues ya no hay forma de que regresen. O sea, el único caso sorprendente fue de unos amigos muy cercanos que hicieron que caminara la persona, pero que pudiese hablar, imposible, solamente medio balbuceaba. Yo creo que era un caso bastante similar. Lo que me sorprende fue lo que dijo este muchacho. ¿Sabes qué? Una vez estaba con mi abuela y casi como si fuese la abuela que yo tenía hace algunos años, se sienta en la cama como si nada, cosa que nunca había hecho, y me dijo con palabras claras y fuertes, pídele a la Santa Muerte que me perdone. Dile que me perdone. Y después de eso la señora se vuelve a acostar. Imagínense. Entonces, este muchacho dice, habló bastante bajito, pero, o sea, pues, y yo lo entiendo, o sea, entre fuerte y bajito, bueno, para que me entiendan, cuando tienen las traqueostomías, hablar fuerte es hablar como a un nivel así, o sea, así como yo les estoy hablando. Eso es hablar fuerte, porque el aire se les escapa. Entonces yo quiero medio entender que a eso se refería, ¿no? Entonces, después de eso, la señora no volvió a hacer ninguna clase de esfuerzo, no volvió a hablar normal, nada de nada. Entonces le pareció raro.
Cuando este muchacho se pone a investigar un poco sobre lo que era el culto a la santa, da con el altar de una persona que era prácticamente compañero de él en la escuela, era algo de él en la escuela. Entonces, pues se pone en contacto con él y le dice, oye, tú que le haces culto a esta deidad, necesito que me asesores en una situación que hay en nuestra casa. Y le empieza a dar toda la explicación. ¿Sabes qué? Mi mamá, perdón, mi papá estaba bastante mal, teníamos pérdidas económicas, ya no teníamos la casa, perdimos las escrituras. Mi abuela, le hizo pedidos importantes a la santa y después de algunos meses, cuando se logró la recuperación de mi padre y de las escrituras y de la deuda que se tenía, se recuperó, pues mi abuela recurre a romper aquellas imágenes de la santa. Dice que cuando se lo mencionó al muchacho, dice, no manches, ¿cómo crees que hizo tu abuela eso? O sea, porque pues, para ellos es algo, algo aberrante, ¿verdad? Entonces este muchacho le dice, ¿sabes qué? Yo creo que no te sabría decir yo qué hacer. Mejor te llevo con mi papá, que es el encargado del altar, y él podría decirnos qué podemos hacer. Entonces, cuando llega este muchacho, pues ahí con este señor, le dice, oyes, pues mi hijo me mencionó que tienes algún problema con la santa. Él dice, sí, señor, mire, pasó esta situación. Y empieza a explicar todo desde el principio. Y este señor así, directamente, le dice, ¿hay alguien en tu casa que sea devoto de la santa? Y el muchacho le dice, ¿sabe qué? Mi mamá se hizo devota de la santa, pero por miedo, por ese miedo que le inculcó, pues prácticamente mi abuela, pues a la imagen, pues ella ya no se acercó, pero estoy completamente seguro de que ella, si se lo vuelvo a mencionar, pues recibe el culto de nuevo. Y este señor le dice, bueno, pregúntale a tu mamá si ella, pues se anima pues a acercarse y hacerle un pedido a la santa. Pregúntale. Entonces este muchacho, pero ¿cómo? ¿Cómo que un pedido? O sea, eso le voy a decir a mi mamá. Sí, 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 dile a tu mamá. O sea, que vas a pedir algo importante. Entonces este muchacho pues se prepara mentalmente y dice, bueno, pues lo voy a hacer, me voy a acercar a mi mamá y le voy a preguntar. Cuando se acerca con la mamá, pues aquí pues cabe mencionar que podrían ser familiares políticos o lo que sea, pero pues hay familias que se quieren muchísimo, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes qué, mamá? Pues la situación con mi abuela, pues está fuerte, está fea. Mi abuela en un momento como de coherencia me habló con palabras claras y me dijo que le pidiera perdón a la santa. Me acerqué con una persona que sabe sobre el tema y me dijo que si tenía algún familiar que fuese devoto a la santa. Y yo te mencioné a ti. Entonces esta señora, con miedo, a mi punto de vista, justificado, porque pues el miedo, ¿quién lo inculca? Pues las personas que pertenecen prácticamente al catolicismo, yo creo de forma infundada, pero bueno, le dice, pero ¿cómo crees, mijo? ¿Cómo crees que te vas a meter a estas cosas? Y dice, mamá, es que pues yo ya no quiero ver sufrir a mi abuela, ya no quiero ver sufrir a mi abuela y pues si podemos ayudarla, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces esta señora dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Dime qué tenemos que hacer y pues lo hacemos. No, pues me tienes que acompañar al altar de fulano de tal, que es el papá de mi amigo. Van a donde tenían ese altar y este señor le dice, ¿sabe qué, señora? Cómprese una imagen de la santa que no sea absolutamente de nadie, no se la vaya a pedir a nadie que ya le haga culto, que sea una imagen completamente nueva. Llévela a su casa y en el momento que la tenga en su casa,
ahora sí, pídale perdón a nombre de su familia, de todos en general, que si hubo alguna ofensa, pues por favor se los perdone, ¿sí? Porque algo hay detrás, pero pues no podemos saber qué, así que hay que hacerlo en general, ¿no? Entonces esta señora pues le dice, ¿es todo lo que tendría que hacer? Sí, es todo lo que tiene que hacer. Bueno, pues va a un lugar donde venden artículos esotéricos, compra una imagen pequeña de la Santa Muerte, la pone prácticamente en su casa y pues como si fuese una persona, le dice, ¿sabes qué, Santita? Discúlpanos por las ofensas, por todo lo sucedido. Si hay algo que queda pendiente en cuanto a lo que nos diste, yo voy a hacer todo lo posible porque se pague, pero ya no le estés molestando, ya suéltala. Entonces, que de una forma, no, yo podría decir que sí, sí está difícil creerlo, pero dice que prácticamente pasaron como 2 horas y la señora falleció. Algunos lo verán como castigo, a lo mejor. Yo no lo veo como castigo, porque regresando a lo que les mencionaba sobre esta afirmación de Yamarash, ¿qué sucede con las personas que hacen una gran ofensa hacia la deidad? No pueden tener una muerte, una muerte tranquila. Sufren en el proceso. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo con esta señora? Ya estaba sufriendo demasiado. O sea, ya no podía la señora. Ya lo que quería era trascender, pasar al otro lado, porque ya el dolor ya no. Imagínense estar enllagado todo el tiempo, estar recibiendo prácticamente medicamento a través de una manguera, perdón, comida a través de una manguera, ya no poder respirar bien, estar con oxígeno, con ventiladores a veces. O sea, ya estaba muy mal la señora, pero sobrevivía. Entonces, yo llego a esa conclusión con este caso. Esta señora no podía trascender porque muy seguramente, a mi punto de vista, la señora no cumplió con las ofrendas que ella había pactado. Y sí, escucharon bien, que había pactado. Sí, hasta cierto punto, todos estos pedidos que se les hacen a los santos, a Cristo, a la Virgen, a los orishas, son pactos, porque tú estás quedando en algo. Entonces, si tú estás poniendo en ese contexto de enfermedad, de pedidos, de ofrendas, que vas a cumplir todo lo que tú te estás prácticamente negociando con la deidad en cuanto te logra el milagro y no lo haces, pues muy seguramente no van a surgir cosas buenas de todo eso. Bueno, hablando en un pensamiento así como que muy extremo, ¿no? Porque yo no creo que sea así, pero en este caso lo fue, ¿sí? Y se cumple esta situación que les había mencionado que nos compartió Yamarash, de que no puedes trascender cuando prácticamente hiciste una gran ofensa. Ahora, cuántos de ustedes, a ver, quiero ver en sus comentarios, cuántos de ustedes creen que sí se estaba cobrando a la persona porque quebró la imagen?